Empecemos por las diferentes formas de probar a través de los MVPs. Vimos algunos ejemplos antes, pero aquí se profundiza en distintas técnicas. Sí. Empezamos con el caso de Groupon. Claro. El primer MVP de Groupon fue una simple oferta de pizza de 2x1. Muy diferente a lo que se convirtió después. Sí. Su idea original, una plataforma para el activismo colectivo, no funcionó. Lo que demuestra la importancia de iterar y probar diferentes ideas con MVPs. Exactamente. Otro ejemplo interesante es el MVP en vídeo de Dropbox. Sí, un video de 3 minutos que mostraba la funcionalidad de Dropbox con un toque de humor y dirigido a early adopters. ¿Y qué resultados obtuvieron? El video generó un aumento masivo en su lista de espera, demostrando el valor de su propuesta con un mínimo esfuerzo de desarrollo. Un MVP efectivo y de bajo costo. Sí. También se menciona el MVP Concierge de Food on the Table. En este caso, el fundador brindó un servicio personalizado a un solo cliente, seleccionando recetas y haciendo la lista del supermercado manualmente. En lugar de construir una plataforma de software. Exacto. Quería entender las necesidades del cliente y su disposición a pagar antes de invertir en tecnología. Un enfoque muy práctico. Sí. La técnica del mago de Oz utilizada por Aardvark es otro ejemplo ingenioso. En este caso, los usuarios creían que estaban interactuando con un producto real, pero en realidad había personas detrás de escena cumpliendo las solicitudes. O sea que simularon un producto funcional sin tener que construirlo completamente. Exactamente. Les permitió validar su propuesta de valor y observar el comportamiento de los usuarios antes de abordar los desafíos técnicos. Una técnica muy creativa. El libro también hace una distinción importante sobre la calidad en el contexto de los MVPs. Sí, la calidad en este contexto se define por lo que el cliente percibe como valioso. No necesariamente por la perfección técnica. Exacto. Un MVP que podría parecer de baja calidad desde el punto de vista de la ingeniería puede ser muy valioso para aprender qué características son importantes para los clientes. Y la regla de oro al construir un MVP es eliminar todo lo que no contribuya al aprendizaje. Correcto. Se mencionan algunos obstáculos comunes a la hora de construir MVPs, como los problemas legales, el miedo a los competidores, el riesgo de marca y la moral del equipo. Sí. ¿Cómo se pueden superar estos obstáculos? Los problemas legales, aunque reales, a menudo son menos importantes en las primeras etapas de lo que se teme. Ajá. El miedo a que los competidores roben las ideas suele ser infundado, ya que el desafío para las startups es darse a conocer, no proteger sus ideas. Claro. El riesgo de marca se puede gestionar con experimentos a pequeña escala y una comunicación cuidadosa. Y la moral del equipo. Es crucial comunicar claramente el propósito del MVP y los objetivos de aprendizaje para mantener al equipo motivado. Ya veo. Y luego se introduce el concepto de contabilidad de la innovación. Sí. ¿En qué consiste? Se trata de medir el progreso de forma rigurosa utilizando métricas que demuestren causa y efecto, a diferencia de las métricas vanidosas. ¿Y cuáles son las etapas de la contabilidad de la innovación? Y la primera etapa es establecer una línea de base. La segunda etapa es ajustar el motor de crecimiento. Y la tercera etapa es decidir si pivotar o perseverar. ¿Podrías explicar cada una de estas etapas? La etapa de establecer una línea de base consiste en medir el rendimiento actual para tener un punto de referencia. La etapa de ajustar el motor de crecimiento se centra en optimizar los impulsores del crecimiento del negocio. Y la etapa de pivotar o perseverar implica Decidir si se debe cambiar la estrategia o seguir el camino actual basándose en los resultados obtenidos. Ya veo. Y el análisis de cohortes es una herramienta clave en este proceso, ¿verdad? Sí, el análisis de cohortes permite rastrear el comportamiento de grupos de usuarios que se unieron al mismo tiempo, ¿Para qué sirve eso? para identificar patrones y tendencias a largo plazo y para evaluar la efectividad de los cambios en el producto. Es decir, que nos ayuda a obtener una visión más completa del comportamiento de los usuarios. Exactamente. Y los informes de la contabilidad de la innovación deben ser accionables, accesibles y auditables. Correcto. ¿Podrías explicar estos conceptos? Accionables significa que los informes deben mostrar claramente qué acciones se pueden tomar en base a los datos. Accesibles significa que los informes deben ser fáciles de entender para todos, no solo para los expertos en datos. ¿Y auditables? Significa que los datos deben ser confiables y rastreables hasta su origen. Ya veo. Y después de completar el ciclo de construir, medir, aprender, la decisión crucial es si pivotar o perseverar. Así es. ¿Podrías explicar estas opciones? Pivotar significa hacer un cambio significativo en la estrategia del producto basándose en el aprendizaje validado.
Perseverar significa seguir el camino actual si los resultados muestran que se está avanzando en la dirección correcta. Y el libro describe diferentes tipos de pivots. Sí, hay varios tipos de pivots, como el pivot de zoom in, el pivot de zoom out, el pivot de segmento de clientes, el pivot de necesidad del cliente, el pivot de plataforma, el pivot de modelo de negocio, el pivot de motor de crecimiento, el pivot de canal y el pivot de tecnología. ¿Podrías explicar algunos de estos tipos de pivots? Por supuesto.